Mi nombre es José Aarón. Soy de Guatemala y hace algunos años crucé la frontera entre México y Estados Unidos. Lo hice de manera ilegal, pues acá vive gran parte de mi familia. Y yo soñaba con el sueño americano. Venirme a trabajar acá para mandarle dinero a mi madre y a mi ex esposa para que mi hijo tuviera una mejor vida. Pues en Guatemala vivíamos con muchas carencias. Estaba muy difícil la situación. Así que decidí junto con un vecino emprender el viaje hacia México. Y de ahí cruzarnos por el río Bravo, pues así lo habían hecho varios de nuestros familiares. Por eso decidimos que esa sería nuestra forma de cruzar. Llegamos a una ciudad fronteriza de México con Estados Unidos, donde acampamos por varios días en lo que las aguas se calmaban un poco, pues la corriente del río estaba como su nombre lo dice, muy brava, pues en esos días había llovido mucho y era muy peligroso. Y a otros migrantes nos habían dicho que varias personas habían ahogado ahí, y que no había nadie quien las pudiera rescatar, pues no se contaba con el equipo suficiente para hacerlo en aquella pequeña ciudad. Así que esperamos algunos días en lo que el agua bajaba un poco, y que el río estuviera más calmado. Y por fin se llegó el día, o más bien, la noche, pues no podíamos arriesgarnos a hacerlo de día y que nos atrapara la migra. Así que optamos por cruzar por la madrugada, aunque ellos andan a todas horas patrullando, pero era más difícil que nos vieran. A las 2:30 de la mañana aproximadamente, mi vecino, otros dos hombres y yo, decidimos que era el momento perfecto para cruzar el río, pues el agua estaba muy calmada, ya había bajado la corriente y todo estaba muy tranquilo, en completo silencio. Así que era el momento. Yo tenía mucho miedo, no lo voy a negar. Pues aunque sí sabía nadar, sabía que podía enfrentarme a muchas otras cosas dentro de esas aguas tan peligrosas, como animales, o correr el riesgo de atorarme con alguna rama debajo del agua. Pero eran más mis ganas de cumplir el famoso y maldito sueño americano, que en esos momentos llenos de adrenalina no me importó nada. Y lo hice. Íbamos ya a mitad del río. Todo iba relativamente bien, cuando de pronto sentí que algo, o más bien alguien tomó mi tobillo. Sentí claramente una mano rodeando con sus dedos, pues yo traía bermuda, así que sentí la mano directamente en mi piel. Y esa mano comenzó a jalarme. No me hundía, pero no dejaba que me siguiera moviendo. Yo empecé a desesperarme tratando de seguir a flote, y sabía que no debía de hacer ruido, pero tuve que pedirles ayuda a mis compañeros. Les gritaba que alguien me estaba jalando desde abajo, que por favor me ayudaran, pues yo ya había entrado en pánico. Ellos me tomaron de la mano y me ayudaron a llegar al otro lado. Pero en ningún momento sentí que aquella mano me soltara mientras me llevaban hacia la orilla. Cuando dejé de sentirla fue cuando estábamos a punto de llegar. Me tiré al piso entre las ramas y comencé a llorar de una manera incontrolable. Yo no podía dejar de decirles que había alguien ahí, que tenía que buscar pues estaba en la orilla. Yo estaba seguro de que era una persona quien me había tomado el pie. Dos de mis compañeros regresaron al agua. Caminaron apenas unos pasos, donde el agua les llegaba apenas a la cintura. Y ahí, vi como uno de ellos tomó lo que parece ser una cabeza. La arrastró poco a poco hacia la orilla, y cuando más se acercaba, notábamos que se trataba de un cuerpo sin vida. Era el cuerpo de un hombre, pero que estaba en avanzado estado de descomposición. No sabíamos cuántos días llevaba ahí en el fondo del río, pero eso no fue lo que más nos impresionó, sino el hecho de que me había tomado del tobillo. ¿Cómo lo había hecho estando sin vida? Era algo impresionante. Tal vez solamente quería que lo encontráramos y que lo sacáramos de allí. Pero eso no le quita lo horrible y aterrador que fue todo eso para mí.
tanto que me dejó con algunos traumas, pues verlo en ese estado en el que se encontraba, y lo digo con todo respeto, pero era algo aterrador de ver, y el que fuera a mí el que hubiera elegido para tomarse del pie. Es algo que aún me quita el sueño. Lamentablemente no pudimos hacer nada más por él. Lo dejamos recostado en la orilla, pues no podíamos llevárnoslo ni hacer otra cosa por él. Teníamos que seguir con nuestro camino antes de que nos atrapara migración. Pero yo me fui llorando todo el camino, y también temblaba sin poder controlarme. Tenía mucho miedo, frío, y creo que todo ese tiempo estuve en estado de shock. Simplemente algo que no se lo deseo a nadie. Pero tristemente es algo que se vive día a día en la frontera, por toda aquella gente que quiere cruzar de manera ilegal a este lado. Solo espero que Migración lo haya encontrado, y que lo hayan podido identificar para notificarle a su familia, pues sabemos que probablemente alguien lo estaba esperando, o esperando noticias de él. Lo único que puedo decirles es que no fue el primero ni el último que perderá la vida en aquel río intentando cruzar.